Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos los que nos están escuchando. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están escuchando el día de hoy. Mi nombre es Efraín Benavides, soy de Ciudad Madero, Tamaulipas, en el país de México. Actualmente estamos pastoreando y trabajando en los ministerios Jerusalén y también colaboramos para la plataforma de empoderamiento. Y bueno, el día de hoy quiero compartirte algo que el Señor ha hablado a mi vida y espero que también sea de bendición a la tuya como lo ha sido también a la mía en gran manera. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero comentarte que muchas veces nosotros como personas pasamos por varios procesos y situaciones en nuestra vida. Muchas de ellas nos dejan experiencias buenas o algunas experiencias no tan buenas, pero hay muchas cosas que a veces nos ayudan a mejorar y esas son de las que tenemos que seguir conservando con cada uno de nosotros. En esta palabra del día de hoy se trata precisamente de entender y analizar algo que dejó una experiencia para algunos no tan buena, pero para otros sí, especialmente en el libro de Josué, el capítulo 11 y 12, que nos habla de grandes cosas que logró el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estamos hablando específicamente, y esas experiencias fueron grandes porque en su tiempo sabemos que Dios tiene todo en sus manos y hubo una palabra cumplida de parte de Dios. También hubo una heredad que se obtuvo y por lo tanto, al tener el cumplimiento en el tiempo de la palabra de Dios y de tener una heredad, ¿sí? O una herencia, para entenderlo mejor, hubo una bendición que se desató por consecuencia. Sin embargo, ¿verdad? En este pasaje que vamos a analizar el día de hoy, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 11, versículo 6, nos dice: Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y bueno, esta palabra de entrada sí se siente quizás un poco contundente o confrontativa o muy fuerte para muchas personas que quizás puedan comentarlo de esa manera. Pero quiero decirte que esta cita, a pesar de que quizás suene de esa manera, tiene el cumplimiento de la palabra de Dios. Menciona sobre la heredad y hay una bendición por consecuencia. Sabemos que en esos tiempos Josué era una persona líder que estaba al frente también del pueblo de Dios. Y bueno, en este pasaje, en el capítulo 11, nos habla de que se apodera de todas las tierras del rey Javín, que era un rey que en aquellos tiempos estaba, eh, ahora sí que teniendo a su control varias tierras, y como era un rey importante en ese momento, él tenía alianzas con los pueblos vecinos. Y en algún momento de la historia menciona la palabra que este rey decide levantarse en armas y hablar con todas sus alianzas, con todos los pueblos vecinos que se encontraban a los alrededores de Israel y levantarse en contra de ellos. Y un día los sitiaron, es decir, los rodearon y se levantaron en su contra. Y cuando todos estos rumores que se corrían por aquella tierra llegan a los oídos del pueblo de Dios, específicamente a Josué, que era el que estaba al frente, Dios le da esta palabra ahora sí que para ayudarlo a poder tener confianza en él y de que pudiera depositar toda su ansiedad o inclusive su temor, porque la palabra le insta a que no tenga temor. Y ese es el versículo 6 cuando Dios le habla y le dice: Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos. Y muchas veces en nuestra vida eso es algo que nos puede paralizar. Decíamos al principio cosas que nos pueden dar buenas o malas experiencias. En el tiempo de este momento bíblico, cronológicamente, nos describe que venían miles y miles de personas en contra del pueblo de Dios. Se unieron muchos pueblos, muchas alianzas, varias naciones en contra de un solo pueblo. Así que las posibilidades físicamente y humanamente que pudieran llegar a nuestro entendimiento para poder abatirlos o que fueran desplazados eran mínimas. Obviamente la superioridad de Israel era tan notoria desde el punto de vista espiritual por su fe,
puesta en Jehová de los ejércitos. Sin embargo, lo que los pueblos vecinos veían en ellos solo era un puñado de hombres con armamento muy escaso y bastantes personas que no estaban listas totalmente para la batalla. Sin embargo, había un grupo de hombres de guerra que Dios levantó junto con Josué, y toda esta gente de guerra vino delante de Josué, y es cuando Dios les da esta palabra y le dice a él como líder: no tengas temor de ellos. Hablaba de los pueblos que venían en su contra, y Dios le dice: porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Es decir, Dios le habló a Josué, le dio una promesa y le dijo que de él entregaría a todas estas personas que se habían levantado en contra del pueblo de Dios, estas personas que intentaban burlarse, que intentaban creerse más que lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Y Dios prometió estar con Josué y con todo su pueblo en todo tiempo. Por eso, como lo mencionábamos, había un momento donde Dios cumple su palabra, y su palabra era que no debería de tener temor, sino que confiara en él, porque Dios le entregaría a todos sus enemigos bajo sus pies, es decir, los entregaría por completo. Y nosotros aquí hacemos una comparativa con nuestra vida, amado amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas en este momento. La comparativa principal es que muchas veces nosotros nos paralizamos, nos detenemos, nos frenamos, muchas veces dejamos de hacer muchas cosas o de emprender otras tantas, por cualquiera que éstas sean, o generalmente hablando, por temor. Sí, efectivamente, el temor es algo que muchas veces como personas todos tenemos o percibimos o hemos sentido en nuestra vida, pero quiero decirte que el temor es algo que muchas veces no nos deja avanzar. Y esto es algo con lo que quiero ir cerrando este breve mensaje reflexivo. Si tú y yo tenemos temor en nuestra vida, debemos de voltear nuestra mirada a Dios, porque en este pasaje la palabra de Dios nos enseña y nos recomienda que no debemos de tener temor, porque Dios con nosotros está. Y si aquellos miles y cientos de hombres que se levantaron en contra de una sola nación, de un solo pueblo, que era inferior tanto en armamento, inferior en equipo táctico, y para la época era deficiente quizás en muchas áreas o situaciones, y que era inferior en número, Dios permitió que esos que eran inferiores en número y que no tenían suficiente personal y equipo preparado pudieran vencer a cientos de miles de personas. Muchas veces eso pasa en nuestra vida. A veces con lo poco que consideramos que tenemos o somos, Dios puede hacer grandes cosas. Pero la clave está en poner nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Josué, a pesar de que quizás tuvo temor o inseguridad, él decidió empuñar su arma, vestirse con el armamento adecuado, doblar sus rodillas, hincarse, comunicarse con Dios en lo alto y encomendarse a Él. Y es cuando esta bendita palabra viene y le recuerda que no tenga temor, porque Dios prometió que a esa misma hora que le decía que estaba con Él y con su pueblo, le entregaría a todos sus enemigos delante de Israel. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios te dice en este momento de tu día, de tu circunstancia, en medio de tu aflicción quizás, en medio de tu angustia o del problema que puedas estar viviendo, no tengas temor. Y cabe mencionar que por el tiempo que estamos viviendo, hablando de esta pandemia, la cual todos conocemos, a veces hay ansiedad, hay depresión, y hay muchas personas que viven con temor. Yo te invito a que ahí donde tú estás, hables con Dios, te comuniques con Dios, eleves tu oración y le pidas a Dios que quite toda ansiedad, toda depresión, toda negatividad, todo temor, que lo eche fuera de ti, y que te haga una persona valiente, que te haga una persona que confíe en Dios y que también obedezca a Dios. Y eso es algo que todos debemos de pedir, es algo que en lo personal le pido mucho a Dios. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque en esta historia Dios permitió que Israel venciera a todas estas personas. Todos estos reyes cayeron bajo los pies del pueblo de Dios. Dios le dio la victoria a Josué, y también Dios le permitió a Moisés tener otras tierras y vencer otros pueblos, y junto con Josué ambos pelearon sus batallas y Dios les dio la victoria en todo tiempo. Y estoy más que seguro que Dios quiere darte la victoria también a ti en todas las áreas de tu vida. Así que por último, no debemos de tener temor, porque recordemos que Dios con nosotros siempre está. La heredad es aquello que Él nos da por añadidura.
La bendición que se va a desatar es aquello que merecemos por su gracia, y el cumplimiento de su palabra es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que no debemos de tener temor, sino debemos de confiar en Dios, porque Él está con nosotros. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.